Fundamentos de la neurokinesiología. Es el estudio del movimiento que se diferencia de la neurofisiología que explica el movimiento a nivel cerebral, en cambio la neurokinesiología explica el movimiento o estudio del movimiento, pero en un proceso de desarrollo como el movimiento va a desarrollar. Entrando a la fundamentación de la materia, entender dos conceptos. ¿Qué es crecimiento? Es relacionado al desarrollo, valora los aspectos cuantitativos, relacionados a todos los cambios que tiene el niño anatómicamente. Ejemplo, la talla y el peso. ¿Qué es desarrollo? Es relacionado al crecimiento, valora los aspectos cualitativos relacionado por la adquisición de las habilidades motrices, quiere decir cómo el niño va desarrollando la capacidad del movimiento, pero no solo el movimiento separado, sino que también involucra la parte psicológica y sensorial. Ejemplo, un desarrollo puede ser desde que el niño nace no tiene ni un movimiento voluntario, cuando el niño ya crece va a poder caminar, sostener su cabeza, girar su cabeza, va a poder tener un contacto con el entorno gracias a este desarrollo motor. Maduración. Valora el aspecto neuroevolutivo, vamos a ver cómo se desarrolla o evoluciona el movimiento desde que el niño nace hasta que adquiera diferentes tipos de habilidades motoras, pero tiene una interrelación con los factores biológicos y ambientales, entonces va a depender la maduración de los factores biológicos y ambientales. ¿Qué son gradientes de desarrollo? Son las formas de desarrollo de maduración del movimiento, están básicamente dadas por ley, dos leyes, que dicen que todo el gradiente de desarrollo, se desarrolla cefalocaudal y de proximal a distal, significa que el niño desarrolla la habilidad motriz cefalocaudal y de proximal a distal. ¿Qué es el riesgo? Es el daño potencial que puede surgir en un proceso presente o un evento futuro. ¿Qué es el desarrollo normal neuroevolutivo o la adquisición progresiva de habilidades en el niño? Es la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso central. Al niño se le puede mover ya que el niño no tiene un movimiento voluntario porque nace con un sistema inmaduro. El movimiento voluntario del niño se va adquiriendo a medida que el sistema nervioso central vaya madurando, depende de la experiencia del niño que tenga con su entorno exterior. Esta maduración tiene un orden preestablecido, secuencia clara y predecible, y por esto el desarrollo tiene una secuencia clara y predecible. Quiere decir que una persona que no ha estudiado la neurokinesiología, sobre todo la mamá, se da cuenta que algo pasa con el niño porque hasta los 3 meses este niño no controla la cabeza y entonces la mamá asume que el niño no tiene control de la cabeza. Predecible. Cuando hablamos de la maduración en un orden preestablecido, primero sabemos que el niño va a formular su cabeza, lógicamente va a poder controlar su cabeza, apoyar sus brazos, sostiene su columna, etc. Secuencia clara. Una secuencia muy clara: yo me doy cuenta cuando el niño sostiene la cabeza, ya se puede sentar, que ya no se agarra, ya no se cae. Predecible. Sé cuándo sujeta su cabeza o va a apoyar sus manos. El desarrollo va a depender. Primero. De la dotación genética del individuo sano, con todo proceso de desarrollo normal. Segundo. Del nivel del madurez, oportunidad de aprendizaje en el momento oportuno y que es facilitado por su entorno adecuado. Ejemplo, cómo va a madurar el sistema nervioso central. Si hay alteración, habrá daño o riesgo. Tercero. Oportunidad de aprendizaje en el momento oportuno y que es facilitado por su entorno adecuado, se entiende por experimentar con el entorno. Por ejemplo, movimiento, el roce de la mano con la manta, etc. ¿Qué le facilita el proceso del desarrollo, o por qué depende? El fajado no le permite experimentar con su entorno, pero cuando el niño está suelto tiene diferentes experiencias al tocar el pelo, manta, mano de otro. Puede tener alteraciones en el fajado. Le falla a nivel intelectual, mala letra, mal ritmo o la matemática no les gusta. Darle al niño la oportunidad de relacionarse con su entorno a través de la parte sensorial, tacto, gusto, vista. Secuencialidad. Es muy importante la secuencia. El niño primero levanta la cabeza, apoya su mano, se sienta, etc. También es importante tomar en cuenta dentro las características del desarrollo motor, tener en cuenta que no solo es la secuencialidad, sino también el paso de conductas reflejas a conductas voluntarias. Cuando el niño nace tiene el reflejo de succión. Cuando el reflejo de succión termina, que este niño ya tiene una conducta voluntaria, ya succiona porque ya es una conducta voluntaria. De la conducta refleja a conductas voluntaria,
También se da el paso de conductas motores generales a conductas motores específicas, se refiere a que el niño primero va a gatear y después el niño va a escribir, va a transportar objetos de grande a lo fino y las leyes del desarrollo, cefalocaudal y próximo distal. Componentes del desarrollo. Son, tono muscular, control postural y equilibrio. Tono muscular es el control involuntario que tiene un músculo en reposo, es normal y es lo que permite el movimiento. Tono muscular es clave, el control postural y el equilibrio también para el proceso del desarrollo. Para considerar los componentes del desarrollo o de tener un control postural y también de inhibir. Control segmentario. Para que desarrolle diferentes habilidades del movimiento. Por ejemplo, saltar cuerda, control segmentario, control de postura, tono y equilibrio. Si uno de estos falla, el niño no podría hacer esas habilidades, por eso se considera componente. Coordinación dinámica general. El niño necesita tener una coordinación para disfrutar el movimiento. Los componentes del desarrollo son el tono muscular, el control postural del equilibrio, control segmentario, coordinación dinámica general. ¿Cuáles son los factores que favorecen el desarrollo motor? Factores que favorecen un adecuado progreso psicomotor. Estos son, una buena nutrición, un sólido vínculo madre e hijo y una estimulación sensorial adecuada y oportuna. Las neuronas requieren de oxígeno y glucosa para vivir y desarrollarse. En niños institucionalizados se ha demostrado el efecto positivo de la estimulación en el progreso de las habilidades, logrando incrementar el cociente intelectual en forma significativa al mejorar la estimulación. Los factores que frenan el desarrollo psicomotor son aquellas condiciones que pueden producir un daño neuronal irreversible, como, una hipoxia mantenida, la hipoglicemia y las infecciones o traumatismos del sistema nervioso central. Otros factores son la ausencia de un vínculo madre e hijo y la falta de estimulación sensorial oportuna. Existen además ciertas condiciones congénitas y adquiridas durante la gestación, o posterior al parto, que pueden alterar el desarrollo del niño. Los factores de riesgo se pueden dividir en prenatales, perinatales o postnatales. Los factores prenatales son infecciones intrauterinas, virus de inclusión, citomegalia, genopatía, síndrome de Down y otros. Los factores perinatales son asfixia neonatal, hipoxemia, hiperbilirrubinemia, prematurez extrema, hipoglicemia clínica, infecciones neonatales, sepsis, apneas, síndromes de dificultad respiratoria, convulsiones neonatales, hipertensión intracraneana y anemia aguda por hipoxemia e hipovolemia. Los factores postnatales son hipotiroidismo, enfermedades metabólicas, convulsiones de difícil manejo, meningitis, meningoencefalitis, traumatismo encefalocraneano grave e hipoestimulación severa, padres con adicción a drogas, depresión materna. ¿Cuáles son las áreas del desarrollo motor? Es el más importante estudiar a profundidad, sobre el movimiento. Las áreas del neurodesarrollo, básicamente están dadas primero por el desarrollo motor, que se refiere a todos los movimientos para alcanzar diferentes tipos de postura, motricidad fina, como la prensión, la coordinación y la locomoción. Es cuando el niño aprende a caminar, correr, que se considera independiente. Dentro del desarrollo motor tenemos la motricidad gruesa y la motricidad fina. Grueso se refiere a los movimientos grandes y lo fino es lo que hace la mano. La gruesa todo lo grande. Brazos, piernas, etc. Lo fino lo más pequeño, como el dedo de la mano, y la visión, coordinación viso-manual. Otra de las áreas son la del desarrollo del habla y el lenguaje. Otra área del desarrollo es el cognitivo e intelectual o desarrollo del pensamiento. La capacidad que va a desarrollar el niño va a poder razonar, analizar y resolver problemas. Esta adquisición de la inteligencia le va a permitir al niño desde lo más simple hasta lo más complejo y abstracto, por ejemplo, la suma, que poco a poco va desarrollando de lo básico hasta lo más complejo relacionada a la parte motriz. Desarrollo social y emocional. Cuando el niño muestra las reacciones frente a otras personas en diferentes instancias y cómo el niño se va adaptando poco a poco a la vida cotidiana y cómo lo prepara poco a poco a enfrentarse al mundo externo, su primer contacto con el mundo exterior cuando entra al kinder, ver cómo se manifiesta con las demás personas. Existen muchas teorías de neuroevolutivo. Eddie Varell decía que el modelo de neurodesarrollo lo nombraba como psicología genética. Todo lo genético es lo más importante en el proceso neuroevolutivo. Trata de explicar la génesis o la formación del sí mismo humano y su desarrollo a partir de genética. Que lo dividía en estadios o etapas.
Selectividad motriz, lo emocional, sensorio motriz, personalismo, el pensamiento categorial, la pubertad y la adolescencia. Según Berset, la maduración es el mecanismo interno a través del cual se puede conseguir el progreso de las distintas áreas de la conducta, destaca la conducta de adaptación o adaptativa, conducta social, motriz y verbal. La más importante, motriz, tiene gran indicación neurológica y hace mucho énfasis a la capacidad motriz o de movimiento que el niño tiene. Eso va a constituir el punto de partida para los demás tipos de estimulación. Categoría según Le Botset, 4 etapas divididos por cuerpos impulsivo, hasta los 3 meses y la motricidad era el sueño, alimentación. Vivido, 3 meses hasta los 3 años establecía relación entre lo que deseaba y lo que podía tener en el medio externo. Percibido, hasta los 7 años el niño se prepara para su vida. Representado, hasta los 12 años, cuando el niño ya consigue la inteligencia analítica, esquema corporal. Según Piaget, 4 etapas. Etapa motora sensorial, preoperacional, concreta operacional, informal operacional. Etapa sensorial motriz. Los primeros cambios más relevantes, que se verán los estadios. Se entiende por desarrollo al conjunto de transformaciones que se produce en el transcurso de la vida y especialmente el primer año de vida, donde existen un sinfín de evoluciones, respecto al movimiento y al pensamiento, desarrollo social, etc. Aumenta sus conocimientos, habilidades para percibir, pensar y comprender y manejarse dentro en un entorno. Piaget, cómo el niño interpreta el mundo a través de las diferentes edades. Desarrollo del niño en el primer estadio, características de primer estadio en la etapa sensorio-motriz.